Hola, les doy la bienvenida a una nueva semana de contenidos. Ya estamos en la semana 4. Les recuerdo que estamos justo en la mitad de nuestro módulo, así que ya nos van quedando solamente 4 semanas más y estaríamos terminando el módulo, al menos en todo lo que es su parte conceptual. Toda la parte práctica la estamos dejando para, evidentemente, cuando podamos volver a la actividad. Ok, bueno, vamos revisando entonces nuestra semana 4 en nuestro módulo de operaciones en sistema de riego tecnificado y fertirrigación. Habíamos visto la primera unidad, ahora vamos a entrar a la segunda unidad de aprendizaje que está relacionada con organizar la operación del sistema de fertirrigación. Entonces, si en la primera unidad nos enfocamos más a lo que era el riego mismo, ahora nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es la fertirrigación o fertilización, ya a través del riego. Y justamente se define cuando nosotros hablamos de fertirrigación, estamos hablando de utilizar el sistema de riego, la conducción del agua, ¿cierto? Para poner en ese volumen de agua que nosotros vamos a aplicar a nuestros cultivos, vamos a aplicar el fertilizante que necesitan las plantas. Ese cálculo, ¿cierto?, de la dosis de fertilizante, lógicamente tiene que venir por algún técnico, algún ingeniero, el cual a través de su experiencia y su conocimiento nos van diciendo qué es lo mejor en cada una de las etapas del cultivo. Los cultivos normalmente se van fertilizando de acuerdo a su etapa de crecimiento. Al principio, cuando son pequeñitas, reciben ciertos elementos, ya cuando están creciendo otros, cuando están en producción otros, y al final, en el caso, por ejemplo, de los frutales, se hace una post cosecha también con fertilizante. Esto a modo muy general, evidentemente. Entonces, para resumir, la fertirrigación es una técnica que se ocupa para aplicar fertilizante a través del riego. ¿Sí? Bien. Como toda cosa, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas tenemos el ahorro de fertilizante, porque usted con este sistema es muy eficiente. Pone el fertilizante a nivel radicular. Por lo tanto, no perdemos fertilizante. Nunca somos eficientes al 100%, pero sí logramos una alta eficiencia alrededor de un 90% con estos sistemas, lo cual es muy bueno. Ahorro de mano de obra en la distribución de los abonos. Claro, porque antes había que ir, las personas tenían que ir con un saco al costado y ir tirando el fertilizante a granel, ¿no?, que se llamaba sobre la superficie del terreno una vez que estuviera mojado para que se pudiera absorber. Entonces, imagínese usted la cantidad de mano de obra. Luego tenemos dentro de las ventajas una mejor asimilación y rapidez de la actuación de los fertilizantes. Claro, porque como van con el agua, van disueltos ahí, al momento de humedecer el suelo ya está aportando el fertilizante. Entonces la rapidez es máxima cuando las plantas absorben agua, están absorbiendo los fertilizantes. Dice mejor distribución porque estamos aplicándolo en la zona húmeda, en la zona que nos interesa, nada más, en la zona radicular. Hay un control de pérdida de nutrientes con buen manejo, ya lo habíamos mencionado, estamos llegando al área, al volumen justo radicular y eso permite que su distribución sea la más efectiva, la más eficiente. Gran flexibilidad en la aplicación, lo que permite la adecuación del abonado a las necesidades del cultivo en cada momento. Como les explicaba en un principio, vamos fertilizando de distinta manera a través de las etapas fenológicas que se llaman del cultivo. La fenología son las etapas, como en los humanos tenemos la niñez, la adolescencia, adulto mayor, en las plantas es exactamente lo mismo. Pero esas etapas se llaman estados fenológicos. ¿Sí? Bien. Como toda cosa tiene ventajas, decíamos, e inconvenientes. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Un mayor costo de la inversión inicial. Claro,
pero después se recupera absolutamente. Pero sí necesita tener un capital para iniciar esto. Pero les recuerdo y ya lo habíamos conversado, que tenemos en Chile hay una ley, ¿cierto?, de riego que fomenta las inversiones en riego tecnificado. Y aquí estamos, entonces podemos optar a esto. ¿Qué más? Necesidades de una formación básica en el manejo de los equipos fertilizantes. Necesitamos personal capacitado, niveles de técnico superior, como usted, para poder manejar estos equipos, ¿ya? Y tener el conocimiento adecuado. Y es lo que a través de este módulo vamos a entregar. Luego tenemos necesidad de un sistema de riego con buena uniformidad. Tiene que estar el sistema completamente bien checado, ¿cierto? Bien analizado, que esté funcionando muy bien para que el fertilizante y el riego puedan distribuirse de manera homogénea. También tenemos utilización de abonos con propiedades adecuadas. Aquí no podemos en el sistema de fertilización poner cualquier fertilizante. No sirven todos. Sirven los que son solubles o muy solubles, o altamente solubles también se llaman. Porque usted los pone en el agua de riego y se disuelven rápidamente sin dejar ningún tipo de residuo. Entonces es muy importante a la hora de utilizar los fertilizantes en fertilización que sean adecuados para el riego tecnificado, ¿sí? Entonces, esa sería como un inconveniente, pues no podemos aplicar cualquiera, pero por otro lado, a usted le asegura que está trabajando con la mejor fuente de fertilizante, porque son fertilizantes especiales. Luego, una posible riesgo de falta de micronutrientes por la pureza de los abonos líquidos. Bueno, puede ser, pero les recuerdo que también nosotros tenemos que estar aplicando micronutrientes, ¿ya? O sea, aparte de los nutrientes mayores, también hay que aplicar micronutrientes y más adelante hablaremos de esto. Riego por obturación de los goteros, claro, siempre va a haber, en el caso de los goteros, siempre va a haber un riesgo de obturación. Pero para eso nosotros tenemos que saber manejar el sistema de riego con una adecuada técnica de acidificación. La acidificación me permite disolver las sales. Les recuerdo que los fertilizantes son sales. Entonces sí se pueden obturar los goteros, pero en la dosis que nosotros lo estamos aplicando y con la debida regulación de la acidez no deberíamos tener problemas. Y un posible mayor costo por unidad de fertilizante, sí, porque como les decía son especiales, pero todo lo que le comento se paga ampliamente con los resultados, con los mejores aumentos de cosecha y la calidad también de ella. Bueno, como es un sistema de fertirrigación muy general, ¿no? Muy general, es como este dibujo que tenemos aquí. Por acá entra el agua, está entrando el agua que viene de la fuente, ya sea de un tranque, de un embalse, de un canal o de un pozo profundo. Entra por aquí y entra entonces al sistema por esta válvula y es tomado, ¿cierto?, por un dosificador acá del fertilizante. Entra, pasa por un filtro de malla y entra al depósito de los fertilizantes. Aquí entonces nosotros ya tenemos la mezcla que está agua con fertilizantes, que se llama solución madre esta, porque está muy concentrado. Y luego entonces a través de una válvula vuelve aquí al sistema de riego, pero ya lo que usted está inyectando aquí a la salida es agua con fertilizante. Ahí entonces estamos fertirrigando. Está muy simple, la verdad es que es un poco más complejo, pero para que se vaya entendiendo la idea, ¿no? Entra el agua, se le pone fertilizante o se hace una premezcla, se va a un estanque madre que se llama, de soluciones madre, y luego desde ahí a través de un programador de riego se manda al sistema de riego propiamente tal, y todo el agua entonces va saliendo con fertilizante. Muy bien. Seguimos viendo esta clase 4, que ya estamos hablando de la parte de fertirrigación. Entonces, en cuanto a los sistemas de inyección, los más comunes son la bomba de inyección. Esta es una bombita de inyección, hay de muchos tipos, no nos vamos a detener aquí, también tiene sus ventajas y sus inconvenientes,
tenemos los inyectores Venturi. Déjeme aquí separarlo un poquito. Ahí sí. Tenemos entonces los inyectores Venturi. Estos inyectores son muy útiles porque no ocupan energía extra para poder trabajar, sino que más bien utilizan la misma fuerza del agua que usted está enviando al sistema a través de esa misma presión, fuerza, presión, ¿cierto? Y a través de este sistema Venturi, entonces lo que hace es succionar fertilizante. ¿Se acuerda de esa solución madre? Bueno, de ahí succiona y envía al riego. Esto es cuando no queremos inyectarlo directamente. Normalmente la mayor parte del riego tecnificado viene con sus bombas inyectoras. Entonces, y en algunos puntos pueden haber algunos Venturi, ¿ya? Vamos a ver un video de Venturi para ver realmente qué es lo que significa esta palabra que nos vamos a topar muchas veces de aquí en adelante con este sistema de Venturi. Vamos a abrir nuestro video. Aquí está. Bueno, aquí parte y vamos a detenerlos un poquito aquí. En esta parte de acá es por donde está entrando el agua, ¿ok? En esta parte de aquí, déjeme verle, de aquí, arriba, ahí. Está entrando el agua por aquí. Y si esta llave que está aquí en el medio está completamente abierta, lo que hace el agua es pasar directamente por aquí para allá. Entonces pasaría pura agua sin ningún tipo de fertilizante. Pero ¿qué es lo que se hace? Se le pone aquí una salida, ¿cierto? De una tubería y que pasa por acá y luego vuelve a entrar la tubería de ahí. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está el Venturi, dirá usted? Bueno, aquí, esto que está de color verde es lo que se llama el Venturi, que es una tubería igual a la que está entrando el agua, pero aquí en su parte media se comienza a estrechar, se comienza a angostar el diámetro de la tubería. Toda esta parte es más angosta, hace como un tubito, ¿cierto? Se vuelve como un embudo aquí esta parte, y después luego vuelve nuevamente a tomar su diámetro correspondiente a la tubería. Entonces lo que va a ocurrir, y lo vamos a ver en el video, es que cuando nosotros empecemos a estrangular esta parte de aquí, es decir, impedir que pase todo el agua para allá, sino que más bien le ponemos un obstáculo, el agua va a tender a venirse por aquí. Y al pasar por aquí, al tener esta estrechez en esta parte, en el Venturi, esto es lo que es el Venturi mismo, el de color verde, provoca un aumento en la velocidad aquí del fluido en esta parte angosta, pero a la vez provoca una disminución de la presión. Al disminuir la presión, lo que hace es que en este envase que usted tiene aquí abajo, que puede ser un balde, que puede ser un bidón de 200 litros u otro estanque, que tenga el fertilizante, lo que va a hacer succionar, o sea, va a tirar hacia arriba, va a succionar porque está pasando por el sistema Venturi, ya, en el cual se enangostó aquí la tubería, provoca una menor presión y eso hace chupar entonces el líquido que va a entrar por aquí y lo va a empezar a inyectar por acá. Cuando usted quiera que inyecte más, que sea más rápido o la velocidad de este volumen que vaya pasando por aquí, lo que tiene que hacer es estrechar más este paso de aquí arriba, ¿sí? Estrecha más, cierra más y pasa con más fuerza por aquí. Si quiere que pase menos líquido por aquí, entonces usted abre un poquito más aquí y deja pasar cierta cantidad y va a ir entonces absorbiendo de manera más lenta. Esto es muy importante porque es la forma que usted tiene de regular, ¿cierto?, la cantidad de fertilizante que quiere inyectar al sistema. ¿Sí? Esa es la explicación. Sigamos viéndolo. Ahí está funcionando. Ajá. Aquí está pasando el agua libremente, como ustedes se dan cuenta, y aquí también pasa, pero con muy poquita fuerza, ¿ya? Lo que estaría haciendo ahí más bien, al no estrangular arriba, es que está saliendo agua por aquí, ¿sí? Provoca un efecto al revés, está saliendo el agua. Pero fíjese, cuando la persona comienza a estrangular acá, esta zona, lo que hace, lo que yo le comentaba, ¿cierto?, es que se iba a producir una presión
negativa o una tensión, o va a disminuir la presión del sistema al cerrar ahí. Y fíjese ahora lo que hace es chupar, absorber desde la parte de abajo y lo empieza a inyectar hacia aquí, hacia la derecha, y se va por la tubería para allá. Va a cambiar de color ahora el video para que usted lo vea con más claridad, ¿cierto? Entonces, acá va a cambiar, este sería como el chupador, ¿cierto? Que tiene el sistema. Se pone uno de color rojo para que lo veamos mejor. Y como le decía, al estrangularse acá, va a ser la presión negativa, va a chupar y va a empezar a pasar por aquí entonces el agua a la derecha, ¿ves? El agua con fertilizante, lógicamente. Y lo que hace es que va a pasar por aquí y va a empezar a inyectar hacia la derecha. Y si se da cuenta, no ocupa energía, no necesita una bomba con este sistema, lo cual es tremendamente bueno, y para pequeños agricultores la verdad es que es una gran solución, ¿sí? Bien, ese entonces era el sistema Venturi, que después de este video nos va a quedar muy claro. Se los vamos a dejar en los recursos complementarios para que usted lo vuelva a observar. Y si no, búsquelo en YouTube, hay un montón de información para que le quede más claro el sistema. Lógicamente, igual que todo, tiene ventajas e inconvenientes. Aquí tenemos el sistema Venturi, lo puede ver aquí a la derecha, cómo se angosta o se estrangula la tubería, y esta es la válvula que va a permitir que pase más o menos fertilizante, y va a salir aquí a la derecha. Y aquí es lo que podemos ver en un campo. Estos de aquí son los flotámetros, y aquí están los sistemas Venturi funcionando, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces, y ahora vamos a ver la preparación de los equipos para la fertirrigación. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante, un concepto técnico, ¿cierto? Que es la conductividad eléctrica del agua y la disolución nutritiva. Entonces, la conductividad eléctrica es como su nombre lo indica, es cuánta electricidad, cuántos electrones, ¿cierto?, están pasando desde un cátodo a un ánodo, ¿cierto? El flujo de electrones, eso es la conductividad eléctrica. Mientras más sales tenga el agua o la solución nutritiva, mayor será la conductividad, o sea, con más facilidad van a estar pasando los electrones, y eso va a indicar un mayor más alto de conductividad eléctrica. Entonces, podemos decir que la conductividad eléctrica es una medida indirecta del contenido salino o de sales que tiene la solución. Les recuerdo que los fertilizantes, todos los fertilizantes son sales. O sea, cuando nosotros fertirrigamos, estamos aplicando sales al sistema. Eso es correcto. Pero también les recuerdo que son sales necesarias para la vida de las plantas. Son elementos como el nitrógeno, como el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, que se llaman macroelementos. Y también tenemos microelementos que los consume la planta en pequeña cantidad, como son el fierro, el zinc, el molibdeno, el boro, en fin. Ya lo vamos a ver con más detención. Por lo tanto, la conductividad eléctrica es muy importante para saber si estamos aplicando mucho fertilizante o poco fertilizante, o la cantidad correcta. Entonces, tenemos para medirlo, voy a poner acá una foto que traigo de internet, y usted ve esta cantidad tremenda de medidores de conductividad eléctrica. Lo bueno es que ya vamos a acercar un poquito, estos son como los más comunes que usted va a encontrar en el campo. Le digo que son de bolsillo, usted lo puede andar trayendo consigo, y aquí este aparato se saca esta tapita, como está aquí en esta figura de aquí, ya no tiene la tapa, ¿ves? Aquí tiene los sensores, y usted pone esto en la solución nutritiva o en el agua que quiere medir su conductividad eléctrica, y le va a indicar entonces un valor aquí arriba. Aquí le indica el valor de la conductividad eléctrica. Estos aparatos miden la conductividad eléctrica en la unidad más común que se está utilizando hoy día, que es el decisiemens por metro, ¿ya? Antes se utilizaba el milimol por centímetro. Ahora,
Lo bueno de esto es que es lo mismo, o sea, un decisiemens por metro es lo mismo que un milimol por centímetro. Así que en el valor no vamos a tener ninguna complicación. Cualquiera de las dos que usted vea son equivalentes. Bien, entonces, cuando nosotros aumenta mucho la salinidad, ¿cierto?, de un terreno, ya sea que tenga una salinidad del suelo alta, obviamente que pasa de ciertos límites y ya va a afectar el rendimiento del cultivo, ¿no? Va a afectar su productividad. Por eso que hay que siempre tener en cuenta este concepto de qué salinidad, qué conductividad eléctrica puede presentar el suelo o qué conductividad eléctrica puede presentar el agua de riego o el agua de nuestro abastecimiento que tenemos, ya sea del pozo o del canal, en fin. Entonces, aquí nosotros hay un cuadro de referencia, hay muchos cuadros, este es uno, en la cual ponemos los cultivos, están aquí. Aquí está la conductividad eléctrica que permite la máxima, el umbral que se llama, acá hasta este valor, con un cierto rango, ¿cierto? Puede ser 3 también, de conductividad eléctrica del suelo, ¿ya? Del extracto de saturación, que es, se saca el agüita que tiene el suelo y se le mide la conductividad. Si la conductividad es 2,5 a 3, alrededor de eso, no tiene cero pérdida de producción el cultivo del tomate. No pierde nada por salinidad, anda súper bien. Pero fíjese que cuando la conductividad eléctrica comienza a subir a 5 en el extracto saturado, en el suelo, ya tenemos un 10% de pérdida. Esta es una referencia, le repito. Y si sube a 5 ya tiene un 25% de pérdida. Entonces es importante que usted conozca estos valores cuando los vaya a medir y sepa si estamos en condiciones óptimas, en condiciones de pérdida, ya sea 10, 25 o más. La conductividad eléctrica que con una W aquí abajo es la del agua con la cual usted está regando. Entonces tenemos dos conductividades, la del suelo, que es la CE, conductividad eléctrica del extracto saturado, del E, ¿ok? Esto es suelo, y esta es del agua, del water seguramente, del inglés, ¿cierto? Entonces este es del agua. Estos son cuando usted no tiene ninguna pérdida, tanto en tomate, melón, papa. Aquí podemos ver cuál cultivo es más resistente a la salinidad, y si nos vemos aquí el olivo, el que tiene el valor más alto, el que resiste más sales sin perder su producción, ¿ya? Y el agua también 1,8 es el valor más alto de agua. Entonces usted aquí se puede dar cuáles son los cultivos más resistentes o menos resistentes a la salinidad. Pues si vemos este cuadro de aquí, dijimos que el olivo era el más resistente y el menos resistente me parece que es aquí la frutilla con 1. ¿Ve? Con 1 de conductividad eléctrica, ya sea en decisiemens por metro o milimols por centímetro. Ok, ese cuadro es interesante que lo revise. Ahora, cuando nosotros tenemos conductividad eléctrica en el agua o en la solución nutritiva, si lo multiplicamos por un factor de 0,64 como aparece aquí, nos va a dar unos gramos por litro. O sea, nos da directamente los gramos por litro de sal que tiene esa solución. Esto es muy importante conocerlo porque es muy simple además, ¿ya? De medirlo. Con nuestro conductivímetro, ¿cierto? Tomamos el conductivímetro, miramos, leemos lo que aparece y si queremos saber cuántos gramos de sal tiene, esa lectura que dio, por ejemplo, que le digo 1, supongamos que no haya dado 1, multiplicamos 1 por 0,64 y nos daría 0,64 gramos por litro de sal. ¿Sí? Fácil y rápido de verlo. Muy bien. Y aquí tenemos otra fórmula que es interesante, que hay que saber ocuparla porque es muy simple, que es la cantidad máxima de fertilizante que nosotros podemos aplicar. Esto con mucho criterio porque esto obedece a rango. Esto no es una norma exacta, es una referencia para que usted la conozca. Entonces tenemos la cantidad máxima de fertilizante a utilizar que viene dada por AQ, que es la cantidad la cantidad de agua aplicada en el riego en metros cúbicos, ¿ok? AQ, aquí abajo lo dice, ¿ve? Q, cantidad de agua aplicada en metros cúbicos, multiplicado por
la diferencia o la resta, ¿cierto?, entre la cantidad máxima de sales tolerables por el cultivo, que eso lo podemos ver en el cuadro que viene a continuación, y la CAR, que es la salinidad del agua de riego, conductividad del agua de riego, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el umbral de salinidad de algunos, así como veíamos el anterior, aquí la tenemos para algunos frutales, ¿cierto? Aquí está. Esto sería en el fondo, en el fondo nuestra CAR, ¿cierto? Nuestra CM, nuestra cantidad máxima de sales tolerables en el cultivo. Bien, hagamos un ejercicio rápidamente. En un huerto de nogales, ¿cierto? Nos dicen que se da un riego de 100 metros cúbicos. Usted dio un riego de 100 metros cúbicos a una cierta cantidad de hectáreas. Se sabe que la conductividad eléctrica del agua de riego es 1,5 decisiemens por metro. ¿Ok? Ese es un valor que usted midió con su conductivímetro. ¿Cuánto fertilizante podemos aplicar en ese riego? ¿Cuánto es el fertilizante máximo? Esto les recuerdo que es una referencia, no es algo que haya que tomarlo exactamente, pero es una buena noción, ¿cierto? Bueno, aplicamos nuestra fórmula. Aquí nosotros, si nos dan la conductividad eléctrica del agua, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que multiplicar por 0,64? ¿Se acuerda que lo vimos arriba? Para saber cuántos gramos de sal tenemos por litro, gramos por litro de sal. En este caso, 1,5 por 0,64 nos da 0,96 gramos por litro. Entonces, al aplicar la fórmula, tenemos 100 multiplicado por la diferencia entre, vamos a ver la fórmula, entre la cantidad máxima de sales tolerables por el cultivo. Nos venimos aquí donde dice nogal y aquí tenemos este 3 equivale a 1,95 gramos por litro. Por lo tanto, acá ponemos 1,95 menos la conductividad del agua en sales, ¿cierto? Del riego, que serían 0,96, la conductividad del agua que usted va a ocupar para fertilizar. Hacemos la diferencia, esto es alrededor de 1, por lo tanto nos da 100 kilos de fertilizante. Y si dividimos estos 100 kilos por los 100 metros cúbicos, nos da 1 gramo por litro de fertilizante, aproximadamente, ¿ya? Bien. Ahora, en los fertilizantes más usados en fertirrigación, vamos a ver algunos de ellos y esto es importante que usted entienda bien qué significan estos números, que es muy fácil. El primer número corresponde a nitrógeno, al porcentaje que tiene de nitrógeno este contenido. Por ejemplo, si son 100 kilos, aquí tiene 15,5%, es decir, 15,5 kilos de nitrógeno en los 100 kilos del fertilizante. Luego dice 0 y 0. El primer número corresponde, como les decía, a nitrógeno, el segundo corresponde a fósforo y el tercero va a corresponder a potasio. Esto expresado como kilos de nitrógeno, esto expresado como kilos de P2O5, que es la unidad de fósforo, y el tercero expresado como K2O, que es la unidad del potasio. Entonces, para recordarlo fácilmente, que no se nos olvide, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, así cuando vengan los fertilizantes. Y aquí hay algunos casos, como el nitrato de calcio, que veíamos arriba en la figura, 15,500, pero también tiene un 26,5% de calcio, que no se menciona en estos tres números, porque los tres números vienen para nitrógeno, recuérdelo, el primero, el segundo fósforo y el tercero es potasio. Luego tenemos el nitrato de potasio, que es 15,012. En este caso sería 15% de nitrógeno, 0% de fósforo no trae y un 12% de potasio. ¿Ok? Bien. Después tenemos la urea, el ácido fosfórico y así. Tenemos la mayoría de los productos que se ocupan en sistemas de riego tecnificado. La solubilidad es muy importante porque usted tiene que respetar lo que dice el fabricante. El fabricante le dice, ponga tantos gramos por 100 litros, por ejemplo, o por 1000 litros de agua, por un metro cúbico, ponga tantos gramos del fertilizante a una temperatura dada. Normalmente es a 25 grados el dato o a 20 grados. Mientras más alto es la temperatura, más soluble se vuelve
el fertilizante. Mientras en invierno, por ejemplo, tiene que echar menos cantidad para que se disuelva porque con menos temperatura le cuesta más la disolución. Entonces este es un dato muy importante a ver en la ficha técnica de los fertilizantes, ¿sí? Y bueno, esa ha sido nuestra primera clase de esta segunda unidad, que es de los fertilizantes, de la fertirrigación, que es un tema muy interesante, muy apasionante y muy práctico, porque de esto depende, entre otras cosas, lógicamente, el buen éxito del cultivo, de la nutrición. Bueno, espero que les haya gustado la clase, léanlo con detención y contesten la tarea que les dejamos todas las semanas. Gracias.